La temática que preparé para compartirles a su ministerio es basado en una carta de un beato que ya recientemente se ha aprobado su causa de canonización, es decir, va a ser ya santo, llamado ya canonizado, que se llama Charles de Foucault o Carlos de Foucault. Les digo primeramente unas pequeñas referencias así breves sobre Carlos de Foucault y entro ya directamente a la carta, que es donde entraría la temática. Carlos de Foucault fue un francés del siglo XIX. Él básicamente era de una clase alta y queda huérfano muy pronto. Su juventud fue muy descarriada, fue militar, pero tan descarriado estaba que inclusive yendo a misiones militares, a escondidas se metió a la novia, o sea que literalmente era un desastre a nivel moral, este, pero pese a todo eso, él hizo unas investigaciones en Marruecos, que es un país del norte de África, y de ese estudio que hizo, de hecho le permitió que fuera premiado internacionalmente por ese trabajo, pero en esa experiencia que tuvo ahí, él era ateo, evidentemente, con toda su vida perdida, pero el ver a los musulmanes, la devoción de cómo oran a diferentes horas del día y todo esto, le empezó a ver la espinita de que posiblemente sí había un Dios. Entonces, cuando regresa a Francia, el encuentro sobre todo con un sacerdote que se va a convertir en su director espiritual, empezó un proceso de conversión, ¿no? Entonces, de ahí él se va a una congregación. Él realmente lo que más le impactó de nuestro Señor es su pobreza, pero en el amplio sentido de la palabra, no solamente material. Él de hecho dice que lo que quería vivir es la vida oculta de Nazaret, es decir, que a él lo que más le llamaba de la vida de Jesús no fue nada, estrictamente hablando, de su vida pública, que son, como sabemos, los 3 últimos años de la vida de nuestro Señor, sino lo que le llamaba la atención eran los 30 años de que tenemos realmente de secreto, porque desde que nace hasta los 12 años, después de los 12 años no sabemos nada hasta que aparece a los 30 años. Entonces, toda esa parte oculta que sabemos que la vivió como una persona común y corriente, que no hizo grandes cosas, tanto que en su vida pública, cuando aparece en la sinagoga nuestro Señor, los judíos empezaron a extrañarnos, que este no es el hijo de José, del carpintero. O sea, ¿de dónde ha salido este? Que no lo conocíamos, que sus familiares no están entre nosotros. Entonces uno entiende a partir de eso de que esos casi 30 años de nuestro Señor de vida oculta fue una vida, vamos a decir así, común y corriente, ordinaria. Y entonces Carlos de Foucault quería meditar en eso e imitarla lo más posible. Entonces se eligió a una congregación monástica la más pobre que encontrara, pero entrando ahí, pues se dio cuenta que todavía no eran tan pobres como él quería ser. Entonces se salió y se fue como jardinero a un convento de monjas en Tierra Santa. Y ahí estuvo como un simple jardinero y vivía como, ya en su tiempo libre, pues vivía como si fuera un religioso, hasta que una de las religiosas de ese convento le dice que por qué no se ordena sacerdote. Y bueno, se termina ordenando sacerdote y todo esto. Al punto, ya en pocas palabras, se va al desierto del Sahara pues, en la parte más, vamos a decirlo, musulmana. Y muy en específico se va a una región de los que se llaman los Tuaregs, que son musulmanes, pero eran un poquito como no digo que vándalos, pero sí eran bastante violentos, agresivos, como cerrados, ¿va? Entonces él llega ahí y construye una ermita y él se decía que era como un monje misionero, ¿va? Porque llevaba vida contemplativa, es decir, él trabajaba con la gente en el exterior, pero cuando entraba a su convento, pues era adoración eucarística, silencio. Empezó a traducir de la lengua tuareg al francés, hizo un diccionario y todo ese tipo de cuestiones. Entonces él básicamente decía que él no
estaba ahí para cosechar o sembrar, porque él siempre diferenció en la evangelización que había tres etapas. La etapa que más conocemos hasta el día de hoy, y yo creo que la mayoría de nosotros nos gustaría trabajar en esa etapa porque tiene sus dificultades, pero tiene sus grandes consuelos, que se llama la cosecha. Este, el que cosecha está viendo el fruto. Podrá cansarse delante del sol, de lo que sea, pero el que en la evangelización le toca cosechar, pues está viendo los frutos, lo que ya creció. El sembrar es un poquito más duro porque pues no está viendo los frutos, pero hay un consuelo, el decir, bueno, ya he puesto la semillita, el siguiente día veo que crece un poquito la plantita, etcétera. Entonces también tiene sus pequeños consuelos, ¿no? Pero Carlos de Foucault dice que la mayoría no quiere hacer la primera etapa, que es lo que llama el desbrozamiento. Quizá los que trabajan más en campo pudieran entender este término, el desbrozar. No estamos hablando ni de cosechar ni de sembrar, estamos hablando de quitar piedras, de cortar la maleza, de empezar a arar la tierra, o sea, y eso sí, ciertamente, por eso pocos se atreven o pocos tienen la valentía de hacer ese trabajo en la evangelización, el desbrozamiento, porque no ven frutos, ni siquiera les toca poner la semilla, simplemente les toca preparar el terreno. Entonces, Carlos de Foucault no agarró a bibliazos a los tuaregs, no les empezó a predicar, no. Él quería su conversión, pero entendía que Dios, salvo algunas excepciones, Dios siempre primero quiere obrar conversiones en un proceso de desbrozamiento. Entonces él dice, yo estoy aquí con los tuaregs para amarlos, para acompañarlos, para compartir sus sufrimientos, para dar testimonio. Evidentemente él decía, si hay alguno que se vaya abriendo más y le puedo hablar ni siquiera del evangelio, hablar de Dios de acuerdo a lo que se llama la religión natural, es decir, argumentos solamente de racionales, pues por ahí empiezo poco a poco, etcétera. Entonces es un gran testimonio. A él terminaron matándolo casi prácticamente por accidente porque entraron unos malhechores a su monasterio creyendo que había cosas de riqueza, pero pues nadie más pobre que Carlos de Foucault. Y lo amarraron y el muchacho que los estaba cuidando, que era prácticamente un adolescente, estaba tan nervioso que se le salió un tiro y le pegó en un lado de la sien a Carlos de Foucault, creo le salió en la parte del ojo, del oído, y lo mató. Entonces, y así terminó Carlos de Foucault. Él realmente en un momento quería hacer una congregación religiosa, pero poco a poco se dio cuenta que su vida era tan particular que no quería obligar a una persona que no tuviera ese carisma a vivir como él vivía, que era bastante duro. Entonces, sin embargo, pues no terminó fundando nada. Ya cuando después muere, hay varias congregaciones religiosas y fraternidades, tanto de hombres como de mujeres, que beben de la espiritualidad de Carlos o de Charles de Foucault. Pero lo que sí alcanzó a fundar fue una unión, como un tipo de, entre comillas, ministerio, pero principalmente de laicos. Y es aquí el contexto de esta carta, porque le está escribiendo a un hombre que se llama Joseph Auwers, y le está hablando precisamente de qué tan importantes son los laicos para esta obra, que él sí la terminó de hacer, ¿verdad? Entonces, les voy a leer y les voy a ir comentando y vamos sacando ciertas conclusiones al respecto. Dice Carlos de Foucault en la carta. Esta carta la escribió el 3 de mayo de 1912. Le dice, Señor, recibo su carta que me dice sobre la necesidad que hay en todas partes, en Francia como en los países de misión, que la obra eclesiástica sea reforzada por una obra laica. Obra eclesiástica, él se está refiriendo a los sacerdotes, a los obispos, a los consagrados. Entonces él está entendiendo en este diálogo que está teniendo con Joseph de la necesidad, que no solamente es de hoy, de siempre la iglesia, la necesidad de que los clérigos, los consagrados, se refuercen con la obra de los laicos. Entonces dice, cosa muy verdaderas que yo mismo pienso desde hace mucho tiempo. Como usted dice, los mundos eclesiásticos y laicos se ignoran de tal forma que el primero no puede dar al otro.
Es decir, que lo que está viendo Carlos de Foucault, ¿cuál es el problema de que la iglesia muchas veces no tenga la fuerza de evangelización, que simplemente no estamos unidos los consagrados y los laicos? Y el problema de que no estamos unidos es porque ni siquiera nos conocemos. Más aún, a veces hasta nos mal conocemos, porque hay un obispo que también está en proceso de beatificación, un cardenal, de hecho, un vietnamita que se llama Van Tuan. Él estuvo, si no me recuerdo, 12 años en la cárcel y como 7 o 9 en una celda solo, sin nada de comunicación, totalmente aislado. Él consagraba a sus feligreses, les decía que estaba como enfermo, los feligreses curiosamente sí le entendían y le mandaban como unos pomitos y unas morusitas y un poquito de vino, él decía que era medicina y con eso en su palma de la mano celebraba la misa. Pues el cardenal Bantuán, tiene mucho tiempo después, el cardenal Bantuán, a Carlos de Foucault, decía que la tragedia de la iglesia es que los católicos no nos abrazamos a nuestra vocación con radicalidad. ¿A qué se refería? Él decía, hay curas que se quieren laicizar y hay laicos que se quieren clericalizar. Es decir, hay curas que si no me avisan que es cura, yo no me entero. Porque ni viste como cura, ni habla como cura, ni vive como cura. O sea, él como que le estorba su sacerdocio y quiere parecer más laico. Entonces eso afecta a la iglesia porque no está siendo fiel a su identidad. Pero dice al revés también. Hay laicos que se quieren clericalizar. Y yo como misionero laico lo puedo decir. He viajado tantas veces y a veces hay tantos laicos. O sea, yo les digo que a veces en las parroquias hay mini párrocos o mini párrocas, ¿no? Que parece que tienen más autoridad que su propio párroco. Que a veces hasta terminan regañando a su propio párroco. Que son autoritarios hasta entre los mismos grupos o ministerios de las parroquias, etcétera, ¿va? Es gente que no se ha identificado en su vocación laical. Ellos no son curas. Y en esto también hay que tener cuidado, porque cuando uno asume un rol que no le toca, será juzgado por ese rol que no le toca y vamos a salir mal. Es, por ejemplo, en el matrimonio, la parte de mayor responsabilidad, y lo sabemos por las cartas de San Pablo, Dios se la deja al varón. Entonces yo les digo a las mujeres, ustedes no tienen que ser tontas, ¿va? Y obedecerle en todo, ¿va? Pero saber que ciertamente la parte de más autoridad va a recaer sobre el varón. Por lo tanto, mujeres, cuidado con quitarle la autoridad a su esposo, porque si no, el día que se mueran, ustedes van a dar cuentas de esposo, no de esposa, y a ver cómo le hacen. Igual nosotros, ahorita hay tantas cuestiones que se le suben a las barbas al Papa Francisco, que a los obispos y que todo eso. Desde luego, si hay cosas que corregir, se corrigen, pero llega un punto, y eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo por internet, que está llegando el laico a querer de alguna manera ponerse en la autoridad de los consagrados. Y el problema está que cuando nos muramos vamos a tener que dar cuentas de sacerdotes y no lo somos. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, aquí el punto que habla Carlos de Foucault es la iglesia se rompe, no tiene la fuerza que debe tener porque no están trabajando laicos y consagrados. ¿Y por qué no están trabajando? Porque se ignoran. No saben lo que significa ser sacerdote y no que sabe lo que significa ser laico. Y ese es el gran problema. Es más, pongo un ejemplo más. En el caso del matrimonio. ¿Cuántos problemas, yo que he tratado algunos problemas de matrimonio, cuántos problemas de matrimonios es simplemente porque alguno de los dos o los dos no se dan cuenta que no es lo mismo ser casado que ser soltero? Y quieren ya casados tener ciertas cuestiones que son buenas, pero son parte de la soltería. Tú ya no eres soltero. Es decir, los dramas se empiezan a romper cuando uno no asuma lo que es la realidad. ¿Cuál es mi vocación? Entonces, sigue diciendo en la carta Carlos de Foucault, Charles de Foucault, es cierto que junto a los sacerdotes hacen falta Priscilas y Aquilas, viendo aquí en el sacerdote con voz penetrante, allí donde él no puede, yendo a aquellos que le huyen, evangelizando por la vía de un contacto benefactor, una bondad desbordante sobre todos, un afecto siempre dispuesto a entregarse, un buen ejemplo, atrayendo a aquellos que dan la espalda al sacerdote y le son hostiles por principio. Paro aquí. Aquí lo que está
refiriéndose, de hecho, Carlos de Foucault, en esta organización que hizo, esta unión de laicos, eh, a los laicos les llamaba sus Priscilas y sus Aquilas. No sé si ustedes hacen referencia a la Sagrada Escritura, quién fue Aquila y Priscila. Aquila y Priscila fue un matrimonio que prácticamente fue la mano derecha de evangelización de San Pablo. Ellos trabajaban, hacían casas de campaña. De hecho, muchas veces San Pablo, para no cargarles el aspecto económico a comunidades que todavía no están tan maduras, como los corintios, les dice, yo les podría pedir dinero por mi trabajo de evangelización, pero para no ser obstáculo en su proceso de evangelización, testimonio les he dado. Y San Pablo con los corintios no les agarró un solo peso porque apenas estaban en conversión. Es muy peligroso, bueno, no sé si alguien de aquí está evangelizando a tiempo completo, pero es muy peligroso agarrarle dinero a personas que no están del todo convertidas porque después vienen los chantajes, etcétera. Yo al menos así me manejo. Muchas veces he tenido que regresar lo que me donan porque a mí no me van a manipular. Pero eh, pero en cambio, por ejemplo, a la comunidad de los filipenses, San Pablo sí les agarró dinero. ¿Por qué? Porque era una comunidad ya madura, que sabía que la evangelización se tiene que apoyar también económicamente, etcétera, pero sabía que no le iban a dar chantajitos ni nada por el estilo. Entonces, cuando San Pablo tenía que, no les agarraba nada a las comunidades, junto con Aquila y Priscila, también construía casas de campaña y de ahí sacaba un poquito de dinerito San Pablo, ¿no? Entonces, el ejemplo que está poniendo aquí Carlos de Foucault es la iglesia necesita más Priscilas y Aquilas, matrimonios que en la vida ordinaria y cotidiana no es que no vayan a poder predicar con la voz o en un grupo o ministerio, pero ante todo el laico tiene que entender que su primera misión no es tanto predicar con la boca, sino con el testimonio. ¿Por qué? Porque los laicos tenemos la gran ventaja de poder estar donde muy difícilmente los padres pueden estar. Hay lugares en donde solamente se enteran que el que acaba de entrar es un sacerdote y le cierran la puerta. En cambio, ustedes y yo, como laicos, nos podemos colar porque ese es nuestro mundo. El trabajo, la empresa, la familia, etcétera. Y ahí hay que no tanto que dar bibliazos, no tanto que predicar con la boca. Si hay una ocasión en donde hay que dar testimonio con la boca, hay que hacerlo, claro está. Pero, ¿qué dice aquí Carlos de Foucault? Les repito, dice, es cierto que junto a los sacerdotes hacen faltas Priscilas y Aquilas, viendo a quien el sacerdote con voz penetrante, allí donde él no puede, yendo a aquellos que le huyen, evangelizando por la vía de un contacto benefactor, una bondad desbordante. Es decir, antes el laico que predicar con la boca, tiene que mostrarse que él es un hombre de bien, que hace el bien. Y un bien desbordante. Dice, sobre todo, un afecto siempre dispuesto a entregarse. El laico tiene que tener esa disponibilidad de entrega en el mundo ordinario. Un buen ejemplo atrayendo a aquellos que dan la espalda al sacerdote y le son hostiles por principio. Les digo, hay personas que basta que la persona sepa que eres sacerdote y más ahorita que los estigmatizan a todos por la culpa de unos pocos, de que el sacerdote es violador de niños, etcétera, todo eso. O sea, hoy más que nunca estamos hasta peor que en los tiempos de Carlos de Foucault en cuanto a la vida consagrada. Está muy desprestigiada la vida consagrada. Y somos los laicos, curiosamente, los que podemos volver a limpiar la imagen de los consagrados, pero tiene que ser empezando a dar testimonio, ¿no? Para ser, dice Carlos de Foucault, parece ser que el mal es muy profundo. Son las virtudes fundamentales las cuales faltan, o son demasiado débiles. Las mismas virtudes cristianas fundamentales, caridad, humildad, mansedumbre, ellas son débiles y malos entendidos. Es decir, que la cosa no está funcionando en el mundo laical porque estas cosas que son esenciales, la caridad, la humildad, la mansedumbre, los laicos no la estamos viviendo. En automático no estamos siendo ejemplos de personas y esas personas ni remotamente llegarán a un día al sacerdote porque ni siquiera pueden llegar con nosotros porque nosotros no somos ejemplo vivo del Evangelio. Sigue diciendo Carlos de Foucault, la caridad, que es el fondo de la religión, es decir, lo más importante de la religión es la caridad.
porque sabemos que San Pablo en su carta también dice que lo único que va a permanecer es la caridad. O sea, lo más importante de nuestra religión ni siquiera es la fe y ni siquiera la esperanza. Porque hasta la fe y la esperanza, el día que nos muramos, ahí, hasta ahí llegaron. Pero la caridad, dice San Pablo, es la que prevalece. Por lo tanto, es lo más importante. Es lo más esencial, es el fondo principal. Dice, la caridad es el fondo de la religión. El deber primero es amar a Dios, el segundo, semejante al primero, es amar al prójimo como a uno mismo. Obliga, por tanto, a todo cristiano a amar al prójimo, es decir, a todo ser humano, como a sí mismo, y por lo tanto a hacer de la salvación del prójimo lo mismo que por la propia, el gran asunto de toda su vida. Todo cristiano debe ser, pues, apóstol. Esto no es un consejo, es un mandato, el mandato de la caridad. ¿Qué está diciendo aquí Carlos de Foucault? Cuidadito, esto que yo creo que se lo diría más a los consagrados, como se los dijo también el Papa Benedicto cuando fue a México, a Guanajuato, que les dijo palabras más, palabras menos, ahorita no las recuerdo de entrada, pero les dice a los obispos, Benedicto XVI, tengan cuidado de hacer sentir a los laicos como que si fueran cristianos de segunda clase y nosotros de primera, ¿va? Porque la cosa no es así. Porque al fin y al cabo, la misión a la santidad es tanto para ustedes como para nosotros. Y a veces todavía se sigue creyendo que si quieres ser verdaderamente muy santo, pues hazte monjita o hazte padrecito. No, la santidad a la que se puede llegar en el matrimonio o en la vida célibe y la vida consagrada puede ser exacta, debe ser exactamente la misma en cuanto a su calidad. Eso es mentira. O, por ejemplo, esto me lo contaba ahorita una amiga, le ha pasado constantemente porque es una amiga que frecuenta los sacramentos, el rosario, es una trabajadora de la salud y todo esto. De hecho, muchas de las cosas las hacemos juntos, el rosario y todo esto. Y siempre cuando hemos compartido el que vamos juntos a confesarnos alguna cosa, me termina diciendo que con frecuencia los padrecitos le dicen, ¿y tú no has pensado en la vida consagrada? Y sí, ella está abierta a la vida consagrada. De hecho, está discerniendo eso. Pero, ¿por qué le dicen? ¿Por qué? Porque no es normal que una muchacha soltera, este, eh, sea tan interesada en tener, en que antes de que empezara a trabajar, se va, y todavía ahora, que están cerradas las iglesias, es una muchacha que se levanta súper temprano para llegar 30 minutos antes a una parroquia cerrada, ahí hace las laudes, la oración de la mañana, un ratito de oración, etcétera, y luego ya se va a su trabajo. Y generalmente las tardes, no todos los días, pero generalmente las tardes nos reunimos, hacemos el rosario, etcétera, también fuera de una iglesia, pero entonces, pero eso es una tontería, porque ¿qué estamos diciendo? O sea, yo sé que no lo hacen con mala intención los padres, ¿verdad? Pero yo le diría a esos padres, ¿usted me quiere decir que es una cosa sobrenatural, rara, que un laico, más aún una muchacha soltera, tenga tanta vida de oración, tenga tanto interés por visitar al Señor? No, eso es de todo católico, eso es de todo católico. Creemos que evidentemente hay sus prioridades. Por ejemplo, muchos de ustedes estarán casadas. Si visitar al Señor ya está llegando a un nivel de que ni siquiera cumples en lo esencial con tu esposo, pues te estás equivocando, porque primero amas al Señor a través de tu esposo. De hecho, así te santificas. Esa es la única diferencia entre la vida consagrada y el matrimonio en este sentido, de que el sacerdote se santifica de una manera, vamos a decir, directa. No significa que más fácil, directa. En el caso del matrimonio, el esposo se santifica yendo al Señor, pero a través de su esposa, amando a su esposa, y viceversa. Entonces, aquí Carlos de Foucault lo que está diciendo, el deber primero es amar a Dios, y el segundo es semejante al primero, es amar al prójimo. Por lo tanto, obliga a todo cristiano a amar al prójimo. Pero ¿cómo se le ama al prójimo? Principalmente buscando su salvación. O sea, el Papa Francisco por eso hace énfasis siempre de los pobres, de los más necesitados y todo eso, pero siempre aclara, pero es con caridad cristiana, no es asistencialismo.
que la ONU y hay organizaciones que dan comida a los pobrecitos y todo eso, pero listo, si tú vas y le das comida a los pobrecitos y después vives entre lujos y pecado y todo eso, ¿te va a decir algo la ONU o la organización esta? No, tú cumpliste, le dices de comer a los pobrecitos y listo. En cambio, la caridad cristiana es muy diferente. Para ponerles un ejemplo, hay una amiga que es una brasileña, vive para el norte del país, de acá de Estados Unidos, termina de graduarse y pues evidentemente lo primero que quieren hacer los estudiantes es ponerse a trabajar para empezar a pagar la deuda de estudio. Pero el Señor le mueve a decir, ¿por qué no me das un año de misión? Y se fue a Haití, a una organización católica en donde pues vivía muy pobrecita ella, de hecho se le obligaba a eso y llegando diciembre le dieron unos días para regresar a, creo que ella es de Boston me parece, a regresar con su familia para pasar las fiestas de Navidad con ellos y después volver a regresar a Haití. Pues va con ellos y ella me contaba, de hecho hay una entrevista en mi canal de YouTube que la entrevisto y ella lo cuenta por si un día lo quieren ver. Y ella me decía, cuando entré a mi cuarto y abrí el ropero, en automático me dio vergüenza. O sea, el ya estar viviendo con los pobres, es decir, no solamente es darle a los pobrecitos, es compartir su miseria de alguna manera, su pobreza de alguna manera, como Cristo compartió la nuestra, hacernos nuestra. O sea, ¿cuántos realmente calman su conciencia con darle algo al pobrecito, pero pues a nivel privado viven inclusive hasta con más de lo necesario? Le dan un poquito de comer al pobre, pero luego en mi casa yo hasta tiro comida. La caridad cristiana por eso es diferente al asistencialismo. Entonces ella decía, en automático, yo pensé, o sea, ¿cuánta ropa tengo aquí y que ni siquiera muchas de esas uso? Y luego dice, y luego ya tenía la cena de Navidad y todo eso. Yo decía, ¿cuánta comida? Muchas se va a echar a perder, etcétera, de tanto que se preparó. Ella estaba realmente ya con caridad cristiana, no con asistencialismo. Ella estaba buscando no solamente la salvación del alma, sino también preocuparse por las necesidades de sus hermanos. Entonces aquí dice Carlos de Foucault, obliga a todo cristiano a amar al prójimo, es decir, a todo ser humano como a sí mismo, y por lo tanto a hacer de la salvación del prójimo lo mismo que por la propia. El gran asunto de toda su vida. ¿Cuál es el asunto de un católico? La salvación de mis hermanos y por consecuencia la mía. Porque aquí se puede conseguir todo, materialmente, en todos los sentidos, pero si no nos salvamos, fracasamos en la vida que Dios nos dio aquí en esta tierra. O sea, un católico tiene que entender que la meta principal es la salvación. Ahora, cuidado con los espiritualismos, porque hay mucho católico que cree, no, lo importante es que salven el alma. Pero no se preocupan por las necesidades del cuerpo también de sus hermanos. Yo a veces hasta un poquito les digo de manera irónica a esos católicos. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Tú no le das de comer al pobrecito porque como para ti lo más importante es que esté en el cielo, pues lo quieres matar pronto, ¿ah? O sea, que se muera de hambre para ya mandarlo al cielo. No, eso no es. Es entender que ciertamente lo más importante es la salvación del alma, pero esto va unido a dolernos con las necesidades de nuestros hermanos. Sigue diciendo Carlos de Foucault. Todo cristiano debe ser, pues, apóstol. Esto no es un consejo, no es una sugerencia, es un mandato, el mandato de la caridad. Ser apóstol, ¿por qué medios? Se pregunta Carlos de Foucault. Por aquellos que Dios pone a su disposición. Los sacerdotes tienen a sus superiores, que se les dice lo que deben de hacer. Los laicos deben ser apóstoles hacia todos aquellos con quienes se relacionan. Su prójimo, sus amigos, en primer lugar, pero no solo ellos. La caridad no tiene nada de estrechez. Abraza a todos aquellos que abraza el corazón de Jesús. Paro aquí.
También no sé por qué hoy se está dando un fenómeno de católicos que al ver tanto problema y persecución y que la pandemia y todo esto, que piensan decir, no, ¿sabes qué? Es casi como que vamos haciendo nuestro búnker, vamos hasta comprando nuestras latitas de atún y protegernos nosotros, y nosotros aquí buenecitos y adoradores y todo, y un poquito así, y hacemos nuestra burbuja, nosotros los buenos, allá afuera los malos. No, 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 no se trata de eso. Evidentemente, lo primero es a los que Dios nos ha puesto, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Pero como dice aquí Carlos de Foucault, el laico tiene que entender que el corazón católico no es estrecho. Tiene lugar para abrazar a todos aquellos que abraza a Jesús. Y a veces, muchas veces, hay una religión como demasiado tradicionalista en donde no, lo importante es que mis hijos estén todos así bien protegidos y hasta usen el velo y latín y toda la cosa y todo bonito. Listo. Pero si eso nomás te sirve para una burbujita, es más, a veces suelen pasar, yo creo que Dios las permite con muy buen sentido del humor, que a veces le llegan a uno y decir, ay hermano, ¿por qué mi hija yo la formé tan bien y todo eso y ahorita anda saliendo con un marihuano y drogadicto y sabe cuánta cosa y me la está perdiendo? ¿Qué hice de mal? Pues con su hija nada. Lo malo que hizo es de que se encerró solamente en su hijita y nunca le preocupó ese marihuano que era su vecino, que estaba sufriendo desde niño porque se divorciaron sus papás, porque tuvo violencia, porque todo eso, y pues ese se terminó enamorando a su hija. Usted realmente no hizo nada malo con sus hijos, lo que hizo es se le olvidó el vecino. Evidentemente hay que equilibrar, porque sabemos también el refrán de aquello que candil de la calle, oscuridad de tu casa. Hay muchos que se desviven por el vecino y todo eso, mientras es una revolución adentro de su casa. Entonces, la espiritualidad católica nunca es extremista, siempre es bien centrada, bien equilibrada. Como se decía en la antigüedad, la virtud está en el centro. Sigue diciendo Carlos de Foucault, ¿por qué medios? Por los mejores, dado a quienes ellos se dirigen, con todos aquellos con quienes están en contacto, sin excepción, sin excepción. Es decir, que cuando sales al supermercado, muy probablemente el trabajo apostólico que Dios te va a pedir van a ser los 5 minutos que estés con la cajera. Y no para que les recites como los testigos de Jehová y le des un panfletito, sino para que seas agradecida, para que tengas un detalle, para que la trates con caridad. Chance y ella no te trata con la misma caridad y tú tengas la paciencia. Entonces ahí hay que poner atención, sin excepción. Por la bondad, la ternura, el afecto fraterno, el ejemplo de la virtud, la humildad y la amabilidad siempre atractivas y tan cristianas. Con algunos, sin decirles, ojo con esto, mucha atención con esto, con algunos, sin decirles nunca una palabra sobre Dios ni sobre la religión, teniendo paciencia como Dios la tiene. Esto es bien importante. Una vez estaba dando yo eh, una charla para un grupo de adolescentes y al término se me acerca una señora y se acerca la muchachita que era su hija y la señora le dice, vete yendo al carro, quiero hablar con el hermano. Ya la mandó. Y me dice, y le digo, ¿en qué le puedo servir? Ay, ¿qué puedo hacer con mi hija, hermano? Está viniendo, ya tiene como, no me acuerdo cómo me dijo, que 2, 3 meses que mi hija está viniendo al grupo, pero yo no veo cambio. Hasta yo le digo, ¿de qué te sirve ir tanto a la iglesia si sigues de rezongona y todo eso? Ay, yo le puse el freno porque es así. Siempre la freno. Nunca, jamás se atrevan a decirle, y menos a un joven que apenas viene arrancando, que de qué le sirve ir a la iglesia. Porque no saben el daño tan profundo que hacen con la persona, con el crecimiento y el proceso de fe. Entonces yo ahí la frené, quise ser un poquito compasivo y más bien le pregunté, oiga, ¿y usted siempre ha estado así como convertida o todo eso? Y me dice la señora, no, yo también como a los 30, yo calculo que tendré unos 45 o 50 años. Entonces, vamos a decir que el Señor la esperó a usted 30 años y usted ya está desesperada porque en 3 meses no puede ver cambio de su hija. Cuidado, que hay tanto fariseo y puritano
que una vez convertido le truena los dedos para que los demás se conviertan, para que dejen los vicios y los pecados que ustedes ya dejaron, pero dejaron después de su buen tiempo. O si no fue de su buen tiempo, se les olvida que Dios les dio unas gracias especiales para salir de sus pecados. Y nos volvemos pocos de misericordia y los empezamos a juzgar y a apurar. Aquí Carlos de Foucault dice, principalmente los laicos son los que tienen que tener la paciencia de entender los procesos de las personas. Y muchas veces la paciencia es no empezar a dar bibliazos. Muchas veces por andar dando bibliazos y sermonazos, más se cierra la persona. Porque la persona cree que lo único que te interesa es que se convierta. Pero no se siente amado. No se siente amada. Entonces, dice nuevamente Carlos Foucault, con algunos sin decirles nunca una palabra sobre Dios ni sobre la religión, teniendo paciencia como Dios la tiene, siendo buenos como Dios es bueno, amantes siendo un hermano tierno y orando, con otros hablando de Dios en la medida que ellos pueden aceptarlo. En eso sí hay que estar muy truchos, porque hay algunos que ya hasta están pasando de tueste, diría Cantinflas, o sea, de maduración, y nadie los cosecha, ya a este hay que darle ya el aventón a que entre bien a la evangelización o a la vida consagrada, lo que sea. También hay que tener buen ojo para eso. Muchas veces ya están maduritos y uno no termina diciéndoles nada, y ya están preparados para eso y se pueden echar a perder. Entonces, aquí dice Carlos de Foucault, teniendo paciencia como Dios la tiene, siendo buenos como Dios es bueno, siendo un hermano tierno y orando con otros, hablando de Dios en la medida que ellos puedan aceptarlo. Desde el momento que ellos tienen el pensamiento de buscar la verdad por el estudio de la religión, poniéndolos en relación con un sacerdote, estos que ya van abriéndose, tampoco te las des de Tarzán. Tú no lo sabes todo, posiblemente en religión y en teología. No metas la pata queriendo educar en religión cuando no estás bien formado, puedes malformar. Pero bueno, está más abierto. Pues listo, es tiempo de redirigirlo a alguien que sí esté bien formado. Que en este caso, por ejemplo, Carlos de Foucault dice a un buen sacerdote. Escogido y capaz de hacerlos bien. Sobre todo ver en todo humano a un hermano. Todos sois hermanos, solamente tenéis un Padre que está en los cielos. Evidentemente, hay que aclarar, hay dos tipos de paternidad, o sea, y de filiación, es decir, de ser hijos. ¿Todos somos hijos de Dios? Yo siempre pregunto, depende desde qué perspectiva lo estás diciendo. ¿De acuerdo a la gracia? No, no todos son hijos de Dios. Porque ¿qué es lo que nos hace hijos de Dios? El bautismo. Entonces, hijos de Dios por la gracia, solamente los bautizados. Pero hijos de Dios como criaturas de Dios, pues somos todos los seres humanos. Hay alguna vez que me dijeron, sí, pero es que también los animales son criaturas de Dios. Sí, pero los animales no tienen alma espiritual como lo tienen los otros seres humanos no bautizados. Entonces, Carlos de Foucault aquí está reconociendo algo que tenemos en común. Todos somos hijos de Dios mínimo porque hemos sido salidos de sus manos. Y evidentemente tenemos que aspirar a ser hijos de Dios por la gracia, que es a través del bautismo y los sacramentos. Todos sois hermanos, solamente tenéis un Padre que está en los cielos. Ver en todo humano un hijo de Dios. Y esto es bien importante. Eso ayuda muchísimo para el trato y dar ejemplo. Sobre todo con aquellos, quizá tu relación no sea muy buena con tu vecino. ¿Qué tal si un día haces el ejercicio de que cuando veas a tu vecino, hagas el ejercicio de ver a Jesús en él? Quizá ahí se vaya procesando una conversión en ti que va a ayudar a la conversión después de tu vecino. Ver en todo humano un hijo de Dios, un alma rescatada por la sangre de Jesús, un alma amada por Jesús, un alma a la cual hemos de amar como a nosotros mismos y por la salvación de la cual debemos trabajar, alejando de nosotros todo espíritu militante, es decir, como de militar. Os envío como corderos en medio de los lobos, dice Jesús. O sea, aquí Carlos de Foucault, porque hay una parte de una espiritualidad que habla de militantes. Entonces, por ejemplo, ves católicos diciendo, ahorita que está tan de moda, yo les llamo la mala apologética.
Esto de defender la fe, siempre burlándose de los protestantes, evangélicos, y llamando los abortos de Lutero, o de lo que tú quieras y gustes, o con los musulmanes y los budistas o los ateos. O sea, pero es tocar esos temas de estos hermanos, pero siempre con la espada en la mano. Y aquí Carlos de Foucault dice, no, Jesús no nos mandó a dar espadazos. Jesús nos dice, los mando, los envío como corderos en medio de lobos. Entonces sigue diciendo Carlos de Foucault, ¿qué diferencia entre la manera de hacer y de hablar de Jesús y el espíritu militante de aquellos que no son cristianos o malos cristianos y que ven enemigos a los cuales hace falta combatir? Es decir, católicos que a los no cristianos o a los malos cristianos, lo único que les aparece en la cabeza a esos católicos es, hay que darle espadazo, hay que darle un buen garrotazo. Dice, qué diferente Jesús nos pidió. Y sobre todo, qué diferente es el ejemplo que Jesús nos dio. ¿A quién Jesús le dio espadazos? ¿A quién le dio coscorrones? ¿A quién le dio? A los fariseos. Es decir, a los expertos en Biblia, a los expertos en religión. Fariseos y escribas hipócritas, porque porque cuelan el mosquito y se tragan el camello. Y en cambio, con los pecadores, no les aplaudió su pecado, está claro, pero qué paciente fue y comprensivo con muchos de los pecadores. Entonces, aquí Carlos de Foucault dice, laicos, atención con esto. No crean que la manera es a través de un espíritu militante como de militar, sino siempre tengan en cuenta de que cuando entran, sobre todo en los ambientes más pecadores, que ustedes tienen el privilegio de entrar, porque el Padre o los consagrados muy difícil los van a dejar entrar, ustedes que tienen el privilegio de entrar a esos lugares, quizás hasta a veces de tanta perdición, las fiestas, lo que sea, entren como ovejas entre lobos. No vayan ahí a dar garrotazos. La humildad, la mansedumbre, la amabilidad, eso irá removiendo esa dureza de esos corazones. Y el espíritu militante de aquellos que no son cristianos o malos cristianos y ven enemigos a los cuales hace falta combatir, en lugar de ver a unos hermanos enfermos que hace falta cuidar. Yo he trabajado bastante con mujeres que están dentro de la industria del modelaje. Y en mis redes sociales, pues evidentemente sigo algunas de ellas. ¿Cuántos católicos no me han salido con que, y tú que andas siguiendo estas mujeres encueradas y todo eso? Y me dan ganas como de preguntar, ya ni les digo nada, ¿eh? Pero me da ganas como decirle, de pura casualidad, o sea, ya no te digo si te has acercado y has escuchado su historia y por qué hace lo que hace. Digo, lo que está mal, pero ¿sabes la historia de esa persona? ¿O solamente te limitas a apuntar? Claro, como tú no eres un encuerado, como tú no eres un borracho, como tú no eres, etcétera, pero no lo eres, ¿por qué? Si revisas muy bien, verás cómo te ha asistido la gracia de Dios. El Papa Francisco decía una cosa bien interesante. Dice que cuando era cardenal allá en Argentina y entraba y visitaba las cárceles, dice que el Espíritu Santo le ponía en su cabeza una pregunta. ¿Por qué ellos y no yo? Porque hay que ver y hay que pensar, si nosotros hubiéramos tenido la vida de esos criminales, muy probablemente hubiéramos también sido igual o hasta peores criminales. Entonces es muy fácil condenar a los otros desde el privilegio de haber tenido gracias muy especiales. Una familia que quizá no es perfecta, pero que nos protegió y nos dio una cierta educación moral y de la fe, cosa que otros no tienen. Entonces, en vez de llegar con el garrote y con la espada, aquí Carlos de Foucault le dice, en vez de ver enemigos contra la Iglesia Católica, tendrían que ver, dice, que ven enemigos a los cuales hace falta combatir, en lugar de ver a unos hermanos enfermos que hace falta cuidar, heridos, echados en el camino para quien hace falta ser buenos samaritanos. Sigue diciendo Carlos de Foucault, parece ser necesario que los padres en el hogar, los sacerdotes en la catequesis y en las enseñanzas, todos aquellos que tienen misión de educar a la infancia y la juventud,
Inculquen a los niños desde la primera edad, devolviendo constantemente sobre estas verdades. Es decir, aquí ya nomás las va a mencionar, qué verdades son las que se tienen que educar, sobre todo para que haya muy buenos Aquilas y Priscilas, que contribuyen a la evangelización desde la vida laical. Una, dice Carlos de Foucault, todo cristiano debe ser apóstol, es un deber estricto de caridad. Esto ya lo dijo al principio. Que nos quede claro, nadie, ni siquiera un sacerdote ni un obispo nos puede decir, no, no, tú eres laico, bájale tantito, tú nada más encárgate de lo tuyo, lo de la evangelización y el apostolado es para nosotros los consagrados. No, esto es por el simple hecho de ser bautizados. Todo cristiano debe ser apóstol, es un deber estricto de caridad. 2. Todo cristiano debe mirar a todo ser humano como un hermano amado. Si es pecador, enemigo de Dios, es un hermano enfermo, muy enfermo. Hace falta tener por él una piedad profunda y atenciones fraternas como hacia un hermano insensato. Los no cristianos pueden ser enemigos de un cristiano, pero un cristiano es siempre el tierno amigo de todo humano. Porque es cierto. ¿Cuántas veces los protestantes nos calumnian, nos atacan, los ateos, los malos católicos, etcétera? Pero el verdadero católico, aunque ellos me tengan a mí como su enemigo, dice aquí Carlos de Foucault, un cristiano es siempre el tierno amigo de todo humano. No nomás de mis amigos católicos, de todo humano. Él tiene por todo ser humano los sentimientos del corazón de Jesús. Jesús no tiene mayor predilección por los católicos que por los no católicos. Él ama. Claro, a los católicos, por ser su única iglesia, ha dejado gracias únicas que están dentro de la iglesia católica. Pero eso no quiere decir que tenga menor ternura por los que están lejos, sea por su culpa o sea porque simplemente no ha llegado nadie a evangelizarlos. 3, dice Carlos de Foucault, ser caritativo, amable, humilde con todos los hombres. Aquí está el que hemos aprendido de Jesús. No ser militante con nadie. Jesús nos ha enseñado a ir como corderos en medio de lobos, a no hablar con amargura, con acritud, es decir, de una manera áspera, a no injuriar, es decir, no ofender, a no tomar las armas. Esto siempre me gusta diferenciarlo. Ojo, Jesús sí habló fuerte, pero ¿a quién le habló fuerte? A las autoridades, tanto religiosas como civiles. A Herodes, ¿qué le dijo? Vayan y díganle a ese zorro, etcétera, etcétera. Dijo zorro, eso no era un piropo. A los fariseos, las autoridades religiosas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, etcétera. ¿Por qué se atreve a decir eso? Porque le está diciendo, ustedes no están ignorantes. Ustedes se han entercado y ustedes han caído en una soberbia que se creen los santos y los buenos y por eso los despierto con un vocabulario fuerte. En cambio, por ejemplo, los pecadores, ¿con qué ternura trata a María Magdalena? No le aplaude su pecado, pero dice, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Entonces aquí Carlos de Foucault dice, entre más apartado de Dios esté, no creas que la forma va a ser ir rápido con la espada a la yugular. No. Más bien la yugular, aviéntatela para ti mismo, sé exigente contigo mismo y si acaso con otros religiosos o católicos ya vamos a ir convertidos, pero que han perdido el suelo y con tanta facilidad empiezan a ser ásperos, injuriosos con los pecadores, con los pobres, con los necesitados. Cuarta, hacerse a todos para entregar todos a Jesús, teniendo hacia todos bondad y afecto fraternal, presentando todos los servicios posibles, tomando un contacto afectuoso, siendo un hermano amoroso para todos, para traer poco a poco las almas a Jesús al practicar de la dulzura de Jesús. Hacerse
a todos para entregarlos a todos a Jesús. Una idea muy de San Pablo, ¿eh? Por ejemplo, Carlos de Foucault lo hizo, hasta en el propio vestir. Él se terminó vistiendo y su construcción fue casi como fuera musulmana y él como uno de los tuaregs se vestía, etcétera. Entonces, esto significa, eres un hipócrita porque tú no eres eso, no. Esto es un amor tan intenso que eres capaz de renunciar a ciertas cosas de cómo tú haces las cosas para meterte en el mundo de los otros. Esto es bien importante. O sea, no sé si haya hombres aquí escuchando, ¿verdad? Pero por ejemplo, a veces pongo este ejemplo. Yo, por ejemplo, le voy a las Chivas, pero si veo a uno que está alejado y que le va a la América, pues aunque me dé roña, me pongo la camisa del América. Todo sea para que empiece un poquito un contacto personal, ¿verdad? No como una estrategia de decir, este me lo voy a jalar, no, porque necesito que él entienda que soy capaz de, por amor, y en cosas que no sean pecado, claro está, hacerme como Él, abrazar las cosas de Él. Claro está, les repito, mientras no sea pecado, no voy a decir, voy a ayudar a una prostituta y pues me voy a prostituir, no. Pero sí puedo decir, voy a ayudar a una prostituta y aunque me critiquen, yo me meto en los prostíbulos. ¿Qué van a decir? Ahí está el misionero que anda haciendo en los prostíbulos. Pues es que si yo no me meto al prostíbulo, nadie va a ayudar a esas mujeres. Entonces, hacerse a todos para entregarlos todos a Jesús. Y último, dice Carlos de Foucault, leer continuamente el Santo Evangelio para tener siempre en la mente los actos, las palabras, los pensamientos de Jesús, con objeto de pensar, hablar, actuar como Jesús. O sea, es tan sencillo. A veces uno dice, bueno, yo sí he estudiado teología, filosofía, varias cosas, pero si alguien me dice, ¿qué tengo que hacer para ser un buen apóstol? Yo como laico, tengo que ir a un curso y todo. Sí, fórmese en lo que usted quiera, pero ¿sabe qué quiere hacer? ¿Cuál es la clave? Lea el Evangelio, medite en el Evangelio, esté atento a las palabras de Jesús, a los pensamientos de Jesús, a cómo Jesús actuaba. ¿Para qué? Para que cuando le toquen las realidades de evangelizar, sea con la palabra o sea con el ejemplo, piense, hable y actúe como Jesús. Y dice Carlos de Foucault, seguir los ejemplos y las enseñanzas de Jesús, y no los ejemplos y las maneras de hacer del mundo en las cuales caemos tan pronto como dejamos de mirar al modelo divino. Ya estamos terminando. Termina diciendo, este es el remedio según mi opinión. La aplicación es difícil porque se refiere a las cosas fundamentales, a las cosas interiores del alma y que la necesidad es universal, es decir, de todo el mundo. Esto, fíjense, cada vez tenemos que ser más católicos. Católico significa universal. ¿Y saben cómo me doy cuenta que nos falta muchísimo? Yo creo que Carlos de Foucault pues tendría la paciencia y no se desesperaría con nosotros, ¿verdad? Pero pues diría, no, estos de a tiro están arrancando. Porque, por ejemplo, en las misas, las oraciones de los fieles o las preces tienen que ser leídas, no tienen que ser así como espontáneas, pero muchos sacerdotes lo hacen. Pero bueno, no voy a criticar esa parte. Listo, el sacerdote dice, hagan ustedes las oraciones porque quieren pedir al Señor. Y el 90% de las oraciones que yo he escuchado, y vaya que está en varias partes, se ve que no somos católicos al orar, no somos universales. Porque nada más vamos, por mi mamá, por mi primo, por mi tío, por mi casa, por mí, por mis hijos, de mí. ¿Y los demás? No somos universales, no somos católicos. Es más, yo hasta les digo, listo, por mi mamá que tiene cáncer y todos los que están padeciendo cáncer. Ahí ya matas dos pájaros de un tiro. Estás pidiendo por tu mamá y por todos los demás. O si la quieres más sencilla, por todos los que están pasando cáncer. ¿Qué crees que Dios va a decir? No mencionaste a tu mamá, sorry. No, pues si mi mamá tiene cáncer, va dentro de los que tienen cáncer. Pero es que hasta nuestro subconsciente nos traiciona. Hasta en la manera de orar vemos lo individualistas que somos. Nos preocupa nada más yo y los míos. Y aquí Carlos de Foucault dice que la necesidad es universal, es decir, católica. Sigue siendo Carlos de Foucault, pero la dificultad no es para pararse,
Porque quizá después de esto, quizá a más del uno dice, no, pues yo ya me deprimí. O sea, fue una pedrada tras pedrada. Tranquilos, aquí Carlos de Foucault dice, pero la dificultad no es para pararse. Mientras más grande sea, por el contrario, más hace falta ponerse rápidamente a la obra y trabajar con todas sus fuerzas. Dios ayuda siempre a aquellos que le sirven. Nunca Dios deja al hombre. Es el hombre quien deja muy a menudo a Dios. Pese a que no conseguimos triunfar, no haría falta trabajar con menos ardor por esto. Es decir, nunca midan las obras tanto de evangelización explícita, es decir, literalmente evangelizar abiertamente, o implícitas por el testimonio y todo eso. Nunca midan la evangelización por los frutos. No, eso le toca a Dios, déjenlo a Él. Nuestro salario es haber trabajado por el Señor. Por ejemplo, mi salario es ahorita estar dándome totalmente en esta charla con ustedes. Si alguno de ustedes está sacándose los mocos y está viendo yo ahorita la telenovela, lo que sea, todo eso, o sea, yo no me puedo decir como, ay, no, pues no tuvo sentido esto. No, mi salario, mi paga, es haberme dado por amor al Señor y a mis hermanos. Punto. Ya el Señor sabrá si se convirtió alguno de aquí, si a alguien le tocó algo, etcétera, pues listo, bendito sea el Señor. Pero eso no me toca a mí. Tengan mucho cuidado con evaluar mundanamente, porque si el mundano siempre revisa a ver el negocio cuánto nos quedó de ganancia, la escuela a ver cuánto sacó de calificación. El mundo sí está obligado a medir de acuerdo a matemáticas. Las cosas del Señor no. De hecho, Carlos de Foucault me encanta porque yo le digo que va a ser el santo del fracaso. Les digo cómo murió. Ni siquiera Carlos de Foucault puede presumir, me mataron por la fe. No, compadre, un adolescente que te estaba cuidando se le salió el tiro. O sea, hasta tu muerte fue de chiripa. Y uno de los biógrafos de Carlos de Foucault dice una cosa muy bonita, que yo sé que los no católicos se arrancan los pelos porque no lo pueden entender, pero lo que me está alarmando es que los católicos, cuando he dicho esta frase, la mayoría no lo entiendo y yo digo, entonces, ¿dónde andamos? Dice este biógrafo de Carlos de Foucault, dice, Dios amaba tanto a Carlos de Foucault que lo mandó a evangelizar al desierto a los musulmanes y le dio el privilegio de no convertir uno solo. A ver, barjémela, hermano, ¿cómo? Le dio el privilegio de no convertir uno solo. No se las voy a explicar. El que empieza a vivir el misterio de Cristo empieza a entender por qué la lógica de Jesús es paradójica. El que quiere ser el primero, que sea el último. A ver, Jesús, explícame, eso es imposible. O sea, o soy el primero o soy el último. Y Jesús nos dice, mastícala. Solamente cuando empieces a vivir coherentemente mi palabra y me imites, vas a entender esto. Esto no se explica con matemáticas. El que quiere vivir, ¿qué tiene que hacer? Morir. ¿Cómo, Señor? ¿O vivo o muero? Mientras tú no vivas esto, se te va a romper la cabeza para poder entender esto. Entonces, dice Carlos de Foucault, pese a que no conseguimos triunfar, no haría falta trabajar con menos ardor por esto, puesto que trabajando así no es estéril, sino obedecer a Dios y cumplir su voluntad bien conocida. Gracias por el recuerdo de la señora Susan Perret, es una cuestión personal que estaba hablando con Joseph, que reza por nosotros en el cielo tras haberlo hecho en la tierra. Usted me habla de los antiguos amigos, de antiguos compañeros de armas, tras los 22 años que hace que dejé el mundo. Ya no conozco allí a nadie, sino a la familia próxima o a los amigos más íntimos en un muy pequeño número, entre quien la muerte aclara en las filas. El correo seguro, sobre todo certificado, viene como promedio cada 45 días, es lo único seguro, porque pues él estaba en el fin del mundo, así en el puro desierto. Los paquetes postales tardan 6 meses o más y a veces no llegan. Qué bueno es que me ofrezca libros. En este momento no tengo necesidad alguna urgente. Si yo tuviera una necesidad urgente de libros, yo gustosamente aceptaría y agradecería este regalo que me hace tan afectuosamente. Le ruego presentar al señor Abad Crozier mis humildes respetos cuando tenga ocasión de verlo y crea en el profundo religioso afecto de su humilde servidor en el corazón de Jesús, hermano Carlos de Foucault.
Pues bien, con esto entonces termino este compartir y me gustaría hacer una oración breve. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por cada vocación que has dado, tanto a la vida consagrada o a la vida laical. Te pedimos en este caso nosotros como laicos que podamos profundizar en esta sabiduría que brotó de la experiencia, no solamente de algo aprendido, de la experiencia del todavía beato Carlos de Foucauld, Charles de Foucauld, que pronto será canonizado. Señor, danos la oportunidad de ser Aquilas y Priscilas, sobre todo para aquellos que están casados en el matrimonio, que entiendan que sobre todo su testimonio es la evangelización más fuerte que puedan hacer, que va a abrir terrenos para que después lleguen tus consagrados a terminar la obra. Permítenos identificar cuándo son tiempos de cosecha, cuándo son tiempos de sembrar y sobre todo, y aunque nos cueste, cuándo son tiempos de desbrozar. Te pedimos por el Papa, por los obispos, por nuestros sacerdotes, por los religiosos y las religiosas consagrados y consagradas, y te pedimos por nosotros como laicos. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase lo tuyo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.